Hola amigos, el día de hoy tenemos a dos invitadas especiales en nuestro podcast llamado Resistencia y le vamos a dar una fuerte bienvenida. Por este lado tenemos a Valentina Ayala. Y por el otro lado tenemos a Laura Velosa. Bueno, ustedes se preguntarán qué es resistencia. Resistencia es encaminar un proceso de lucha para construir algo distinto. Así que el día de hoy vamos a hablar de eso. Traigo una frase que dice: cuando los que deberían protegernos son los mismos que nos dañan, no solo están rompiendo a una persona, sino lastiman a una familia entera. Bueno, en este traigo un ejemplo personal. Yo tengo el tema de justicia penal. Pues en el 2017 mi hermana fue llevada a prisión por un caso que ella no hizo. Entonces duró un año para que después de ese año dijeran como no, ustedes son inocentes, entonces los soltamos. Entonces ahí rompieron pues el corazón de mi familia, pues que cada día tenía que levantarse a pensar cuando mi hermana tenía que salir de ahí, y pues fue por algo que ni siquiera había pruebas, porque pues la escogieron porque sí, porque ya. Entonces pues es algo que es una injusticia, porque un año encerrada y sin pruebas es como, entonces ¿qué está pasando con la justicia de este país? Y mira que me parece muy importante todo lo que tú mencionas, porque digamos esa frase de cuando los que deberían protegernos nos dañan, es como está muy relacionada a lo que está pasando ahorita en el Chocó, ¿sí? Digamos, una frase que me gusta mucho son lamentos de un choco que muere de sed, porque no sé si ustedes saben, pero en Chocó ahorita no tienen agua potable, entonces muchos niños están muriendo de deshidratación, porque cuando no llueve, entonces pues se empieza a evaporar todos esos buenos olores, y lo que hacen es que los niños se intoxican, entonces les da fiebre, les da dolor de estómago y terminan muchas veces falleciendo. Entonces acá me pregunto, ¿dónde está la justicia del país? ¿Dónde están los que luchan por los derechos? Porque el agua es un derecho y se les está negando. Y por otra parte, pues yo les voy a hablar de las injusticias escolares. Y también tengo esta frase: la educación rural, un reflejo de la desigualdad. En la educación rural se puede ver que está afectado en el nivel socioeconómico, en la infraestructura, y como acceder a ello también es difícil, ya que algunos maestros no están en la zona, o les es difícil a los niños acceder al colegio. Entonces se puede ver de que faltan recursos materiales, pueden que los niños solamente vayan a clase una vez por semana. Incluso tengo un caso particular, y es que cuando yo vivía en Plato Magdalena, estábamos en el corregimiento de Santa Bárbara de Pinto. Allá había un colegio. Entonces en el colegio ponían en el boletín que eran 12 materias y al final solo nos daban 4, y igual las otras las justificaban que eran buenos estudiantes, cuando nunca se veía inglés, nunca se veía artes, nunca se veía educación física. Entonces como que, ¿y dónde está ahí el Estado? ¿Dónde está la justicia? O sea, ¿dónde aparece o en qué momento se apropia de esas zonas que están tan alejadas de Colombia, pero que aún así hacen parte de acá? Y es cuando uno lo evidencia, ¿no? Hay personas del gobierno que deberían estar en la cárcel, pero son los inocentes los que están, los que día tras día están detrás de una reja preguntándose qué fue lo que hice mal para yo estar acá encerrado cuando yo no hice nada. Entonces, como también concientizarnos de que por qué los que en serio sí son delincuentes, que muchas veces vienen del gobierno, no están, y el pueblo, ciudadanos de bien, algunos sí están allá. Y yo creo que también por otro lado aparece que, digamos, que cuando hacen justicia llegan y normalizaron tanto la violencia que ya lo ven como algo malo. Es que si es un ladrón y el ladrón muere robando, es que era una buena persona, cuando detrás hay delitos que se cometieron. Entonces como que uno dice, ¿y dónde queda la justicia? Entonces también el caso del pastor que abusó pues de la niña y llegó, y ahora la comunidad cristiana está pidiendo que lo liberen, cuando ya se mostraron pruebas de que sí, o sea que sí hubo un hecho de violencia.
que normalizan la violencia, ¿no? O sea, como que algunos sí pueden violentar, pero otros no. Los que tienen el poder sí lo pueden hacer. Porque los del gobierno sí pueden robar, porque se les da la gana, sabiendo que ganan millones. Pero si una persona un día se levanta con hambre y quiere darle un pan a su hijo, a esa persona sí la meten a la cárcel. También, digamos, los padres también, como tú mencionas, tienen mucho poder, ¿no? Y pues también como que controlan muchas masas. Y si ellos hacen algo mal, lo justifican con cosas sobrenaturales, ¿no? Que fue el diablo. Sí. Y ya dejan como que a un lado lo que hicieron y ya empiezan como a jugar otra vez como con la mente de las personas porque ya es fue un espíritu, que es brujería, cuando, o sea, el hecho está, las cámaras están, se siguen desnegando y pues la comunidad como lo ven como él como un santo, pues ¿qué quiere? Pues no quieren hacerle nada, solamente que lo dejen libre, sabiendo de que pues el daño ya está hecho. Es cuando uno se da cuenta, ¿no? A veces los ladrones no son los que llevan gorra, ropa ancha, sino llevan corbata. Y así sucesivamente se van robando la plata y es como que el pueblo nunca se va a enterar. Son recursos del pueblo que unos callados. Entonces también es como eso, ¿no? Entonces el Chocó sin agua, los recursos escolares en la ruralidad, las injusticias penales. Entonces como que todo a los congresistas y eso como que si no me afecta a mí, no pasa nada. Incluso a nosotros nos pasó acá en Bogotá con el racionamiento. Y ni siquiera era porque no hubiera agua, sino porque la estaban era vendiendo. Hasta que ya hubo un punto en el que no ponen agua o qué. Pero todo mal. Sí. O sea, digamos, nomás a principios de años, 19 niños habían muerto. Física, entonces como que, ¿y dónde está ahí el Estado? ¿Dónde está la justicia? O sea, ¿dónde aparece o en qué momento se apropia de esas zonas que están tan alejadas de Colombia, pero que aún así hacen parte de acá? Es cuando uno lo evidencia, ¿no? Hay personas del gobierno que deberían estar en la cárcel, pero son los inocentes los que están. Los que día tras día están detrás de una reja preguntándose qué fue lo que hice mal para yo estar acá encerrado cuando yo no hice nada. Entonces, como también concientizarnos de que por qué los que en serio sí son delincuentes, que muchas veces vienen del gobierno, no están, y el pueblo, ciudadanos de bien, algunos sí están allá. Y yo creo que también por otro lado parece que, digamos que cuando hacen justicia llegan y normalizaron tanto la violencia que ya lo ven como algo malo. Es que si es digamos, un ladrón y el ladrón muere robando, es que era una buena persona, cuando detrás hay delitos que se cometieron. Entonces como que uno dice, ¿y dónde queda la justicia? Entonces también el caso del pastor que abusó pues de la niña y llegó, y ahora la comunidad cristiana está pidiendo que lo liberen cuando ya se mostraron pruebas de que sí, o sea que sí hubo un hecho de violencia. Sí, que normalizan la violencia, ¿no? O sea, como que algunos sí pueden violentar, pero otros no. Los que tienen el poder sí lo pueden hacer. Porque los del gobierno sí pueden robar, porque se les da la gana, sabiendo que ganan millones. Pero si una persona un día se levanta con hambre y quiere darle un pan a su hijo, a esa persona sí la meten a la cárcel. También, digamos, los padres también, como tú mencionas, tienen mucho poder, ¿no? Y pues también como que controlan muchas masas. Y si ellos hacen algo mal, lo justifican con cosas sobrenaturales, ¿no? Que fue el diablo. Sí. Y ya dejan como que a un lado lo que hicieron y ya empiezan como a jugar otra vez como con la mente de las personas porque ya fue un espíritu, que es brujería, cuando, o sea, el hecho está, las cámaras están, se siguen desnegando y pues la comunidad como lo ven como él como un santo, pues ¿qué quiere? Pues no quieren hacerle nada, solamente que lo dejen libre, sabiendo de que pues el daño ya está hecho. Es cuando uno se da cuenta, ¿no? A veces los ladrones no son los que llevan gorra, ropa ancha, sino llevan corbata. Y así sucesivamente se van robando la plata y es como que el pueblo nunca se va a enterar. Son recursos del pueblo que unos callados. Entonces también es como eso, ¿no? Entonces el Chocó sin agua, los recursos escolares en la ruralidad, las injusticias penales. Entonces como que todo a los congresistas y eso como que si no me afecta a mí, no pasa nada. Incluso a nosotros nos pasó acá en Bogotá con el racionamiento. Y ni siquiera era porque no hubiera agua, sino porque la estaban era vendiendo. Hasta que ya hubo un punto en el que no ponen agua o qué. Pero
principio de años 19 niños habían muerto por la intoxicación en el agua, mientras que el gobernador que estaba haciendo, a él se le había otorgado, o sea, estaban en proyectos para que hicieran como todo lo del acueducto para que el agua fuera potable. Y esta es la hora en que no resuelto. Y también hablando como de las injusticias escolares, es como también lo que hay detrás, por lo menos si tú estudias allá en la ruralidad, pues te dan a ti una beca, entonces te dicen, como que lo que primero que te dicen es, puedes acceder a la beca, o sea, en la carrera que tú quieras, pero cuando estos jóvenes, o sea, campesinos, van y dicen, bueno, yo quiero estudiar esto en tal lado, le dicen, no, solo están estas universidades y están estas carreras. O te toca, o si no, pues descartado. O sea, no es como una justicia, o sea, como que yo me gano algo, pero pues al fondo que hay, o sea, detrás que hay. Solamente es como que no te toca esto y ya, si no, pues no sirve. Y es como que siempre quieren igualar todo, ¿no? Porque como tú dices, solo te dan 4 materias. Y cuando los de los rurales van a presentar el ICFES, les presentan cosas que nunca en su vida vieron. Y así mismo lo comparan con lo urbano. Entonces, por ahí comienzan a decirles que son brutos y todo eso, cuando ellos no tuvieran las oportunidades que nosotros. Y por lo menos eso que hablas es importante porque allá, digamos, el IFES más alto era 125 y a ese ya le daban como la beca pues para que fuera a estudiar a otro lado, pero pues solamente eran 4 materias y ya lo que le daban, o sea, ya lo demás no entendían nada, y cuando ya llegaban a la carrera y se enfrentaban con esa realidad de que son más cosas las que uno debería ver, llegan y quedan bloqueados. Y hay muchas personas de esas donde duran 1 o 2 meses máximo haciendo la carrera. Y digamos que si le dan las becas a un 50%, por ahí solo se graduará el 5%. Entonces sí es un tema complejo. Sí. Digamos, tipo también lo que está pasando en Catatumbo, ¿no? Uno levantarse y saber que en algún momento yo voy a quedar acá por una granada, que si mando a mi hijo al colegio, mi hijo puede quedar allá por una granada, una bala perdida, y a mí quién me lo va a reponer, que el gobierno se va a limpiar las manos diciendo es que se están dando entre 2 guerrillas, y entonces hay que, o sea, sigue siendo una injusticia, ¿no? Porque lo que lo provoca es el gobierno, nadie más provoca esto. Y que de por sí el gobierno nunca parece como, bueno, vamos a hacer esto para arreglar la situación, sino como que cuántas muertes tienen que pasar, o sea, cuántas personas más faltan porque encuentren los cuerpos o porque las asesinen para llegar y decir, bueno, ya está pasando pues un acto de violencia en Colombia, o sea, cuántos más asesinatos tienen que haber. No, y que pueden que lo presenten, pero siempre se van a excusar y van a decir que ellos no están involucrados. Sí. Siempre lo van a presentar como un tercero. Digamos, claro, pasa esto, pero nosotros no tenemos nada que ver. Bueno, y ya para finalizar, ya esto es como ya los casos que les queríamos como que, como dijo mi compañera, que vinieran a colisión, entonces ya esos son los cierres. Esta es la injusticia Ambiental, la injusticia Penal. y la injusticia escolar. Esa es nuestra denuncia. Muchas gracias por vernos. Chao. Chao, hasta la próxima.